La barra es el espacio en el que desde Más Madrid nos tomamos pues una cañita, un vinito, con nuestros referentes que nos inspiran a hacer el Madrid de la buena vida. Y hoy hemos aprovechado que estamos en plena Semana Santa para invitar a Míriam Jiménez Lastra a comernos unas torrijas veganas de muerte. Y para ya de paso hablar de los temitas que nos importen, chica. ¿Te apuntas? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por venir. Nada, Qué ilusión. encantada de estar aquí contigo. ¿Qué vas a hacer esta Semana Santa? Pues irme a Zamora, que es de donde es mi familia, y la tradición en Semana Santa es muy típica, así que pues iré allí, que me gusta mucho, por cierto, la Semana Santa, ¿eh? ¿La celebras? No la celebro, pero para mí es importante por mi tradición familiar y cultural. Yo siempre digo que soy católica cultural, no practicante y siempre atea, pero es parte de mi cultura, de mi tradición. A mí me encanta todo el folclore, todo lo que sea folclórico. Es que como gusta, ¿eh? Sí. Esa procesión a mí la verdad que hay veces que me emociona un poquito, sin ser yo nada de eso también. Ya me desvinculé un poco, pero sí que sigue teniendo como esa raíz y esa tradición. A mí ¿no te parece como un poco contradicción el hecho, no es celebrar, pero como participar de todos los ritos y tal de la Semana Santa? Igual estamos como perpetuando cosas que no deberíamos perpetuar. Yo creo que lo importante es ser consciente de cuál es tu papel y qué es lo que estás reproduciendo. Yo salía en las procesiones de Semana Santa y decidí dejar de salir, obviamente, cuando me identifiqué como atea, cuando me quise salir de la administración de la Iglesia Católica apostatando, pero sí que es cierto que como socióloga el fenómeno que gira en torno a la Semana Santa me fascina, Claro. me fascina. Y hay muchísima gente que va sin creer, y a mí eso me parece mayor falta de respeto que como voy yo, que es respetando la tradición, respetando el lugar, ¿no? En cada lugar se lleva una cosa, ¿no? Por ejemplo, en Zamora la Semana Santa es súper silenciosa, no se aplaude, no se canta. En Sevilla, Andalucía sí, Es todo ¿no? diferente, claro. Entonces cuando alguien aplaude a mí me molesta, porque siento que están haciendo un turismo que no es respetuoso con la cultura local, y voy más como socióloga que como realmente Más trabajo de fanática. campo. Puede Es ser. que como observación Es que, participante joder. mola mucho. Sí, sí. De hecho, en la última procesión de Semana Santa en la que yo salí ya no creyendo, pero por pura convicción, porque era una procesión que era solo de hombres. Sí. Y yo soy la única prima, soy la única chica, entonces siempre me había quedado fuera de la procesión, fuera de la tradición cultural de mi familia, que era algo muy importante para ellos, y yo veía a todos mis primos participar de ello y participar de eso que era tan importante para mi familia, pero yo me quedaba fuera con mi madre, con mi tía, con mi abuela, con todas las mujeres, y hubo un año en el que se votó si salían las mujeres. O sea, eso tuvo que ponerse democráticamente, y toda mi familia votó que no salían las mujeres. Qué Por fuerte. suerte la democracia Claro. triunfó y salió finalmente que sí, que iban a salir las mujeres, y dije, por mis narices, que yo me pongo el farol, el traje y salgo en esta procesión que ha sido tradicionalmente de mi familia, y encima todos estos han dicho que no, pues me van a ver a mí saliendo de la Ole, procesión. que sí, Tata. Pero, ¿y tú cómo te sentiste cuando votaron en contra? Mal. Y saliendo me sentí muy mal. A mí, o sea, llevamos todos un farol, típico caperuz, y con el farol a mí me dijeron que cuidado, que a ver si se me iban a romper las uñas. Wow. Daban por hecho que yo me iba a cansar por salir en la procesión. Mira, disculpa, he estado en manifestaciones más largas que esta ¿Que esta procesión, procesión? y yo llevaba tacones. En la procesión. Sí, Toda mira, la procesión con tacones. luego dicen que la penitencia es ir descalzo. También te digo. No, mi vida. Penitencia es ir con tacones en una procesión. Pero, A mitad de la procesión tiré los tacones y dije, voy descalza. hombre, ahora hay como todas. La gente ¿sí? se pensaría que iría de penitente. No, mi amor. No. Pues no renegamos de la Semana Santa, y menos aún de las torrijas. Porque claro, tú eres vegana Sí. y torrijas como tal no puedes comer. A ver, Bueno, no voy a puedes, decir una cosa. No es que sí. no puedas, que no quiero. Claro. Esto pasa siempre. Es que no Es puedes, verdad, es que no puedes, fallo no puedes. mío. No, es que no quiero, porque tengo una posición política que la gente piensa que el veganismo es una, yo qué sé, una dieta o un estilo de Claro. vida. Y yo siempre digo que para mí es una posición política de respeto a los animales, y decido abiertamente que no quiero. Y es la conciencia lo que me hace no estar en sufrimiento constante porque Claro. quiera, no, y me estoy parando, frenando a mí misma. No, es que no quiero. Madre mía, pues torrijas no vamos a renegar esta tarde, porque tenemos una amiga en común que se llama Rocío, que nos ha hecho unas torrijas que Sí. están de muerte. Rocío, cariño, ¿cómo Hola. estás? ¿Vosotras os conocéis? ¿De dónde os conocéis? Porque a mí esto me sorprendió muchísimo cuando dijimos, venga, vamos a entrevistar a Míriam.
Y dijo Rocío, pues yo la conozco. Y dijimos, vamos a hacer unas torrijas. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo os conocisteis? Pues nosotras estábamos militando en la misma asociación feminista, en el colectivo Rebeldía Usera. Y el año pasado, gracias a ella, yo comí torrijas por primera vez. Porque aunque es un plato muy ¡Ostras! típico de Semana Santa, yo hay muchas cosas que no he llegado a probar. Guau, o sea, que toda la vida sin comer torrijas y de repente las haces tú. O sea, qué chulada. ¿Y cómo se hace esto, Rocío, por favor? Porque yo las estoy viendo aquí y tienen un pintón. Tiene un pintón igual que una torrija convencional, ¿no? Bueno, pues sustituimos huevo, que obviamente no lleva, y la leche lo cambiamos por leche de soja. Y el resto de ingredientes son los mismos, canela y Qué mucho rico. mimo también. Claro, pero no las has hecho fritas, ¿no? ¿Me has dicho? No, con la freidora de aire. O sea, que más sano y todo. Sí, sí, súper sano. Pues muy bien, pues oye, yo te diré de ir cogiéndonos un platito. Por favor. Qué buena Oye, pinta. tiene muy buena pinta, a mi chicos. padre le encantan las torrijas. Pues están de muerte. Cogemos unos tenedorcillos. No, con la mano. ¿Con la mano? Con la mano, ¿no? Sí, ay, venga, Hombre, vale, la vale. comida está más rica con la mano. Venga, por favor. Hacemos chin chin. Venga. Chin chin. Clink. Qué buena. Ahí pues están. No va a sobrar. No va a sobrar. No me lo van a hacer. Qué bueno. Muchas gracias, Rosy. ¿Y cuánto tardan en hacerla? 20 minutos, 30. Joder, pues chica, yo esto me lo voy a hacer. Yo pensaba que hacer unas torrijas tardaba mucho Yo más. también, como mucho más laborioso. 10 minutos en calentar la leche con la ramita de canela y unas tiras de limón. Le echas el azúcar y una vez que ya esté templado, mojas las torrijas, las metes en la freidora de aire o en el horno y cuando ya lo veas un poquito tostado lo sacas, lo pones con azúcar con canela y ya está hecho. Pues y ya no te está. tarda nada. Qué Pues de rico, muerte. qué fácil. Pues muchísimas gracias, Rocío. Nada. Está para chuparse los dedos. que no se va a Total, chupar, yo pero sí me los he chupado, la verdad. Te voy a pedir unos Kleenex. Mix. De repente va a faltar una, ¿vale? Pues después de este momento torrija que nos ha encantado, vamos a seguir para bingo hablando de la Iglesia Católica, porque tú has comentado antes que apostataste. Sí. ¿Cómo es esto, Mito? Por favor. Voy a repetir que se me ha tragado una torrija. Seguimos para bingo hablando de la Iglesia Católica, porque antes has dicho que apostataste. ¿Esto cómo es? Pues sí, yo decía... Bueno, todo viene a raíz de la Semana Santa, ¿eh? Sí, todo fue? viene a raíz de que de repente me llegó una carta a casa que era de la Cofradía de Jesús Nazareno y me ponía: hermana Miriam, nos congratula darte la bienvenida en la Cofradía de Jesús Nazareno. Y yo fui con la carta a mis padres y les dije: ¿Esto qué es? ¿esto qué es? Ah, no sé, te habrá apuntado la prima, no sé. Y era mi padre, que Qué fuerte. mi padre no tiene medalla, pero siempre sale con la medalla de alguien. Sí. Entonces yo creo que mi padre quería que yo estuviera inscrita. Lo típico, además también soy socia del Atlético Sí. de Madrid, ¿sabes? Anda. Y todo es culpa de mi padre porque me ha ido como apuntando. Te puedo decir otra cosa. Yo también soy socio de la... ¿En serio? O sea, compartimos pasado eclesiástico. Totalmente. Y futuro y presente. Furbo. Pero me estabas contando que tu padre te inscribió en la Claro, orden. me escribió, yo creo que lo típico, ¿no? A él le hacía ilusión que yo fuera el número, ahora mismo no sé si soy 12.000 socia del Atlético de Madrid. Bueno. Pues como era, pues tenía la cadena para inscrita en la cofradía, pero Sí. para que saliera él. Esa es mi intuición de lo que yo creo que él quería. Entonces él se hizo un poco loco y yo dije no. Y dije, no, es que yo no quiero que mi nombre aparezca en las listas de ninguna cofradía, de qué, si yo no creo en esto. Claro. Y entonces dije, sí, pues no vas a poder hacer esto nunca más. Hondo. Y apostate. Joder. ¿Y cómo fue todo ese proceso? ¿Fue un poco rollo? ¿Te lo pusieron fácil? Es súper fácil. La gente Ah, piensa mira. que es un rollo, pero es súper fácil. Realmente solo tienes que pedir la carta de bautismo. Además, como se ha denunciado mucho los impedimentos a apostatar, no pueden ponerte ningún tipo de traba. Claro. Están obligados. Si te ponen algún tipo de traba, tú le dices: no te preocupes, que esto lo elevo a la diócesis. Y se se les cae el acojona. pelo. Sí, se les cae el pelo. Yo lo que hice fue, aprovechando la Semana Santa, que yo volví a Zamora, Guau, es allí qué donde yo me fechas, bauticé, decidí llamar y decirle que si me daba la partida de bautismo para apostatar. Pero el cura estaba un poco sordo, no me escuchaba, y yo, a pesar de que dije varias veces apostasí, apostatar, no tal, él Él entendió, no lo entendió. partida de bautismo, y tú, para entrar en una cofradía, necesitas ese volante de que Sí. de partida de bautismo, de que estás bautizado. Claro. Entonces es lo que él me dio. Ah, Y yo, amigo. y yo le dije que no, que yo necesitaba una copia oficial para apostatar, y ahí ya dijo:
La verdad que fue un momento incómodo. Yo dije, bueno, yo sé que tengo que pasar por esto. Yo me fui con mi partida de bautismo feliz. Yo digo, si me tengo que comer esto para apostatar, yo me lo como. Me lo como, pues. No pasa nada. Y Santas Pues, Pascuas, nunca mejor dicho. totalmente. Llamé a la diócesis, Vale. a la Catedral de Zamora, y dije que quería apostatar, y me dijeron que no podía porque tenía que ser en Madrid. Y yo diciéndoles, joe, ahora que he venido aquí a Zamora, que es donde me bautizo, y me dijeron, no, me dijo, señorita, se está confundiendo usted, porque precisamente lo hacemos para facilitar que lo podáis hacer. Claro. Hacerlo en la ciudad en la que eres y no en la que te bautizaste, porque hay mucha gente que no va a esas ciudades ya nunca más. Y Total. ya un tiempo después, la primera vez que yo pisé la Almudena fue para apostatar. Fue para... Wow. Tremendo hito, la primera vez y para salirte de allí. Presenté todos los documentos, el cura fue súper majo, nada que ver con el anterior, además también Joder. era de Zamora, entonces teníamos ahí una Ah, mira, conversación claro. muy majo. Y luego me mandaron una carta a casa, como avisándome de todas las cosas que podían pasar si yo no estaba bautizada. Pues lo típico, que no podía casarme por la iglesia, yo lo firmé Claro, otra dijiste, vez. a tope, vamos. Lo firmé otra vez y lo llevé personalmente otra vez. Lo puedes mandar por correo, pero yo decidí llevarlo personalmente. Hacer la performance completa también. Sí, y ya está. Y luego me volvieron a mandar una carta a casa diciendo que eso se había efectuado y que en cualquier momento que me arrepintiera, que la iglesia tenía las puertas abiertas para volver a recogerme. Así que bueno. Bueno, de Oye, si me momento- arrepiento y vuelvo a creer. Claro, pues oye, No esa creo que puerta pase. Abierta esté, muy bien. Totalmente. ¿Y qué supone todo este concepto de virginidad? Porque tú hiciste tu TFG sobre esto, como he apuntado el título porque es un poco largo. La virginidad es una perspectiva de género, análisis sociológico en torno a la primera relación sexual. ¿Qué significa la virginidad en sí? ¿Qué es? A ver, es una construcción social que realmente en su momento tiene un objetivo totalmente patriarcal, que nace en la construcción de la familia como la conocemos a día de hoy, y que lo que pretende es probar la paternidad, ¿no? Porque antiguamente, para poder pasar sobre todo la herencia de una manera patrilineal, para que los hombres pudieran pasar esa descendencia, tenían que saber quiénes eran sus hijos. Claro. Y como antiguamente, pues muy antiguamente se vivía como en tribus, cuando se habla de que había un matriarcado, no se habla de que el poder estuviera en la mujer, sino de que el origen era la mujer. En el sentido de que la mujer daba a luz un bebé que realmente no se sabía quién era el padre, porque las relaciones sexuales se tenían en tribu. Entonces, cuando hay ese paso a la familia, como la conocemos a día de hoy, patriarcal, tiene que haber una descendencia patrilineal, sobre todo cuando hay excedente de producción, que tienes que dar una herencia, entonces se tiene que saber. Y solo puedes hacer eso limitando la sexualidad de las mujeres, Claro. porque si no, no se conocería la paternidad y no se conocería la descendencia patrilineal. ¿Y qué supone ahora en nuestros días que siga este concepto de virginidad para las mujeres? Es una muy buena pregunta, porque dices, joder, pero si a día de hoy ya sabemos de quién es la paternidad, ¿no? ¿Por qué esto sigue aquí? Pues, hombre, porque controlar la sexualidad de las mujeres es un punto muy, muy poderoso, ¿no? Tenemos una realidad muy sumisa dentro del ámbito más privado. Yo siempre digo que ha habido unos grandes avances en el mundo político y público en torno a los derechos de las mujeres, pero en el privado todavía hay muchos problemas, y que cuando decimos que tenemos que ir que somos radicales, que tenemos que ir a la raíz de los problemas, hablamos de ir ahí, al sexo, al amor, a las relaciones más íntimas y privadas, donde se siguen reproduciendo constructos sociales totalmente patriarcales, como son la virginidad, que pretende limitar la sexualidad a través de la culpa, a través de esas narrativas que colocan a las mujeres como putas, por ejemplo. Porque la primera relación sexual en las mujeres te pasa, ¿no?, de virgen a puta. Pero en cambio en los hombres, si te tiene que pasar a algún lado, es de niño a hombre. A las mujeres se nos hace mujer socialmente cuando nos llega la primera menstruación, cuando podemos ser madres, ¿no? Pero a los hombres socialmente se les hace hombres cuando pueden hacer, supuestamente, disfrutar a una mujer, cuando pueden tener una relación sexual, que eso de hacer disfrutar a una mujer, pues bueno. Ya lo vamos viendo con cada uno. Regulinchi. ¿Y cómo se te ocurre hablar de todo este tema? Porque es algo que no está en la conversación pública y entiendo que en la academia tampoco estaba a tope. Está poquito, está, obviamente, y hay investigación respecto a esto, y ya se ha hablado de cuál es el origen de la virginidad. Quiero decir, ¿por qué algo que no es real? Porque esto hay que decirlo, la virginidad no es hacia las mujeres siempre, aunque se ha extendido como la primera relación sexual de penetración para hombres también, pero es hacia las mujeres siempre, y está basado supuestamente en todo lo largo de la historia lo hemos intentado justificar mediante la ciencia. Cualquier construcción social, tipo el racismo, ¿no? Y en esto también se ha centrado biológicamente en el dolor, en la sangre y en el himen. Y ya sabemos que hay muchas mujeres que nacen sin himen, que el himen se puede fracturar haciendo un montón de actividades, que de hecho el himen es una membrana flexible que no tiene por qué romperse en la primera relación sexual con penetración. Sabemos todo eso, ¿no? Entonces,
Pues primer punto biologicista eliminado. Luego, la sangre y el dolor son muestras de nuestro cuerpo para hacernos llegar que algo no va bien. Cuando algo te duele, Por lo que sea. es respuesta de que algo no está bien. Y la sangre es respuesta de una rotura. Y como he dicho al principio, no tiene por qué haberla. Si tú estás lubricada, si tu cuerpo está preparado, si estás a gusto, si... no tiene por qué haber, ¿no? Entonces, esos 3 puntos son totalmente falsos y ha habido una gran defensa respecto a esto dentro del mundo biologicista y sigue habiéndolo dentro de las religiones, ¿no? Y a mí me parecía muy importante atravesarlo y ponerlo en el punto de mira. La generación Z se nos llena la boca de salud mental, de estamos todos súper deconstruidos y súper pendientes de los cuidados, de que todo el mundo se sienta bien y tal, no sé qué. Pero luego, a la hora de tener relaciones sexuales o de implicar a otra persona, ya sea en una relación sexual o no, como que parece que se nos olvida un poquito y no lo tenemos tan en cuenta. Es respuesta de los tiempos sociales en los que vivimos y contextuales. Vivimos en una era posmoderna, individualista, que se centra mucho en la individualidad y en la identidad menos colectiva, ¿no? Porque antes podías tener identidades muy colectivas y a día de hoy estamos divididos en identidades muy fragmentadas. Es muy difícil llegar a la colectividad desde ahí y a la responsabilidad colectiva desde ahí, ¿no? Entonces, yo no creo que sea una cuestión de culpabilizarnos, sino de intentar ser conscientes de que vivimos en una sociedad totalmente individualista, que se ha alejado de las grandes narrativas que en parte nos unían, ¿no? Y que tenemos que recuperar esa conciencia. Hay mucha gente, ¿no?, un poco nostálgica del pasado por esas colectividades y no, lo que hay que hacer es romper con esas instituciones pasadas que no nos representan y que lo que hacen es oprimirnos, ¿no? Hay mucha gente como nostálgica del matrimonio, de las relaciones de nuestros abuelos y es... Súper monógamas y para siempre. Sí, y es como, mira, perdona, las relaciones de nuestros abuelos y los matrimonios antiguos se han sostenido en base a la violencia y el silencio de las mujeres. No queremos eso, queremos romper esa institución y construir valores sólidos, ¿no?, nuevos, feministas, que tengan cuidado, que sean conscientes de la responsabilidad afectiva, que nos entendamos en colectividad, que nos tengamos más en cuenta, ¿no? Yo creo que ese es el punto. Quería hablar contigo también de una noticia que salió ayer. El País y la cadena SER hicieron un estudio con 40dB sobre un poco la soledad, la no deseada y la deseada también. Y salió que los jóvenes son los que el grupo social, según la edad, que más se siente solo, con un 36,9%. Y además los parados y los estudiantes, según la situación laboral, también son los que más se sienten solos. También esto entiendo que forma parte de esta individualización de nuestra sociedad, a pesar de que luego en redes o de puertas para afuera parezca que estamos siempre con amigos o siempre disfrutando o siempre pasándonoslo pipa. Claro, si es que al final, por ejemplo, ahora el tema del teletrabajo, ¿no? Me hace mucho pensar en eso. El teletrabajo, claro que nos puede ayudar en ciertas cuestiones, pero también nos aleja de organizarnos con nuestros compañeros, de la actividad sindical, del tener información, del salir y conocer y ver, ¿no? Yo creo que estamos en una era súper individualizada, no me extraña que nos sintamos solos. Por ejemplo, yo lo veo con el trabajo digital. Cuantísimos influencers, streamers, gamers trabajan tantísimas horas solos en su casa, que estás llegando a gente pero no le ves la cara, no sabes quién es, no sabes quién hay detrás de una pantalla. Vivimos un poco ahora en la hiperrealidad, ¿no? No en la realidad, no en la experiencia más de contacto físico, sino en estar aislados. Entonces tenemos que ver cómo vamos a abordar toda esta situación. Pues quería compartir también contigo unos datos sobre el informe del futuro es clima que se presentó en el Congreso el año pasado, en 2022, y porque hay como muchos porcentajes que son un poco curiosos. La mayor parte de la juventud encuestada en este informe, el 65,8%, piensa o afronta el futuro de una manera súper pesimista. Luego, además, también el 84,1% piensa que vivirá peor que sus padres a causa del cambio climático, pero esto lo podemos como extrapolar a todo, en la situación laboral, etc. Y hay un 82,1% de los jóvenes que siente haber sufrido ecoansiedad. ¿Qué es esta ecoansiedad? Pues es esa idea de que debido al cambio climático no tienes un futuro y por lo tanto, bueno, se te viene un agobio, un estrés que a lo mejor nuestros padres u otras generaciones no han sentido por ese tema, a lo mejor por otros sí, pero esto tiene mucho que ver con la narrativa del colapso, con la narrativa de no hay futuro, no hay planeta B, no, ¿sabes? Tenemos una narrativa súper catastrofista que realmente no es positiva, que realmente nos lleva más a la inmovilidad y al no organizarnos porque nos da miedo, porque ya hemos tirado la toalla, porque ya no hay planeta B, porque no vemos el cambio, que al
organizarnos, construir esa alternativa, construir esa sociedad que realmente queremos. Entonces no me extraña absolutamente nada que vivamos en esa ecoansiedad. Claro, también tenemos como esa visión fatalista, entonces es como, si todo se va a acabar, ¿qué podemos cambiar, no? Pero luego, por otra parte, hay como un 76% de jóvenes que creen que su implicación, la implicación de la juventud en política, puede servir para crear y conseguir esos cambios que necesitamos para salir adelante. Pero luego, por otra parte, no hay jóvenes que se impliquen en política. Porque el otro día, hace unas semanas, el 3 de marzo, hubo una manifestación en Madrid en frente del Congreso por el clima, organizada por Fridays for Future, que fue muy poquita gente. Es que no me extraña, no me sorprende. A ver, yo creo que hay varios puntos aquí. Uno, que hay que entender que el ecologismo es transversal y que todo el mundo, ¿no?, puede posicionarse porque es un tema para todos, pero que también tiene que traer cuestiones súper importantes como la justicia social. Quiero decir, yo por lo menos no apoyo un capitalismo verde, pero en este estudio lo que se ve es que los jóvenes sí que quieren participar en política, pero entienden que la política es otra cosa que no es la política institucional. Es decir, ellos dicen que sí, que se harían vegetarianos, y para ellos esto es política, porque es consumo político, ¿no? Consumo que se hace en base a la ética y a posiciones políticas. Dicen que irían más en tren, que utilizarían más la bici, que no cogerían tanto el coche, que usarían más transporte público, que ellos modificarían mucho su vida para conseguir un cambio. Es normal, y esto no es algo de ahora, que los jóvenes no se organicen en instituciones políticas. Uno, porque les pillan muy lejos, en el sentido de son partidos políticos y la juventud normalmente no se identifica con los partidos políticos, todavía están construyendo su identificación partidista, entonces se le pide un poco pera Salomón en general. Y segundo, porque los partidos políticos normalmente están muy alejados de las realidades de la juventud, en tanto en cuanto la infancia y los adolescentes no participan en política, no se les pide cuáles son sus demandas, no se les escucha tanto. Entonces es muy normal que tarden en llegar a entrar en las dinámicas institucionales y partidistas, sobre todo teniendo en cuenta que a día de hoy los jóvenes se mueven en redes sociales, se mueven en TikTok, se mueven en todos estos ámbitos al que todavía falta por llegar, queda un ratito por llegar a ellos. Y ya para finalizar con este tema, en la ponencia, bueno, no sé si fue una ponencia, en tu intervención en la presentación de este informe en el Congreso el año pasado, dijiste algo así, como que los jóvenes necesitamos imaginar un futuro mejor. ¿Cómo imaginamos un futuro mejor si tenemos tantos inputs todo el rato de que todo esto se acaba, que se va un poquito a la mierda? Yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, pero principalmente creo que el esfuerzo lo tienen que hacer aquellos comunicadores, aquellos actores políticos, y no solo hablo de partidos políticos, quiero decir todo tipo de actor político comunicativo que hable de este tema. Hay que cambiar el foco. Hay que cambiar el foco porque esto afecta muchísimo a que a día de hoy tengamos unas tasas de suicidio tan altas, unos problemas de salud mental tan altos. Entonces es responsabilidad de todas que esto cambie. Entonces creo que el foco es cambiar la perspectiva comunicativa. Hay que empezar a dar una alternativa fuera de este sistema. Hay que empezar a hablar del modelo de consumo y de producción de este país, y de todos tenemos que empezar a hablar de que tenemos que cambiar nuestra vida porque no es sostenible la vida con este sistema capitalista, y construirlo y empezar a imaginarlo colectivamente para poder llegar a él. Creo que es el primer punto. Tampoco es sostenible ahora mismo la movida esta con todo el consumo de carne que hay en nuestra sociedad. No, de hecho yo creo que si conseguimos una sociedad vegana va a ser porque nos van a obligar, no por conciencia. Es insostenible. Por un filete de repente. Es insostenible. Quiero decir, o vamos ahí a petar, y entonces nos obligan, o poco a poco vamos haciéndonos a la idea de que no nos va a quedar otra, porque no se puede, el modelo industrial de carne no se puede sostener con nuestra vida, y lo estamos viendo mucho en España, la España rural, tanto que se le llena a algunos con la boca, se le llena la boca de la España rural y del cuidado de la España rural. La España rural está viendo contaminados sus acuíferos, sus ríos y sus lagos por macrogranjas. Estamos viendo cómo esto no es sostenible, entonces hay que atajarlo porque tenemos que cuidar, por ejemplo, el Mar Menor. Hemos visto cómo la ganadería ha sido un punto muy clave, o la agricultura insostenible de la huerta de esa zona ha hecho que se muera todo un mar. Entonces lo tenemos aquí, lo tenemos al lado, no hace falta que nos vayamos a ningún otro lugar para ver que esto es un problema de todo el mundo. Y tú eres vegana, ¿y cómo tomaste la decisión de decir, oye, mira, yo no voy a participar de esto, voy a cambiar mi alimentación y mis hábitos para ayudar un poco a que esto tire para adelante? Para mí, en cuestión de dejar de comer carne, no fue una motivación ecologista.
fue una motivación totalmente vegana en cuanto al respeto por los animales, porque empecé a darme cuenta y a informarme de que los animales son seres conscientes, sintientes, que tienen agencia para decidir, que sufren, que sienten de una manera muy parecida a nosotros, y no quería participar de ello. Luego sí que, por ejemplo, el tema del mar sí que fue algo totalmente ecologista. Es imposible sostener la alimentación mediante peces, marisco, porque nos estamos cargando los océanos, ¿no? Entonces esto hay que cortarlo. Y el tema de las piscifactorías es una película de terror. Entonces, la información es poder, y yo invito a todo el mundo a que lo vea. Yo transicioné de un lugar muy diferente, que es de ser taurina. Wow. De venir de esa familia tradicional, cultural, católica, de derechas, y ir todos los días en San Isidro a las ventas desde bien pequeña, a ver las corridas de toros, y hice toda esa transición a empezar a dejar de comer animales, sobre todo pues cerdo, conejo, vaca, tal. Y cuando yo me di cuenta de que no era coherente seguir comiendo peces, y ahí ya me tiró el ecologismo. Me tiró el mar, me tiró el cuidar nuestros océanos, y el que no, los datos lo dicen, no es sostenible. Entonces había que poner ese granito de arena. Pero yo creo que es una responsabilidad que tiene que ser sobre todo institucional, porque tiene que ser macro, no vale con que cada uno lo hagamos en nuestro día a día, tiene que ser una responsabilidad de todo el mundo. ¿Y cómo crees que vamos con la tauromaquia? Porque antes has dicho que tú ibas a las ventas en San Isidro. ¿Cómo fue salirte? Te voy a hacer dos preguntas. ¿Cómo fue salirte como de ahí y darte cuenta de wow, esto quizá no? ¿Y cómo crees que vamos ahora con este tema, y cuánto le queda para que de repente lo veremos desaparecer? Yo creo que sí que lo vamos a ver desaparecer. O lo vamos a ver quedado reducido a un grupito muy pequeño de personas, pero yo creo que en cuanto se empiecen a morir las generaciones más mayores ahora mismo, esto va a quedar muy reducido. Igual más en el ámbito rural, pero es que hay que plantear alternativas. Si tú planteas una alternativa en el ocio, pues igual la gente deja de ir a la tauromaquia porque tiene una alternativa. En los Sanfermines, que de esto nadie habla, hay un Sanfermín sin toros. Entonces eso es porque hay alternativas de ocio que están muy lejos de la tauromaquia, ¿no? Para mí fue algo muy simple. Fue algo muy simple, tanto como que tengo una perrita, Coco, y dije, joder, si yo le piso una patita a Coco y sufre, imagínate si la atravieso con una espada a los pulmones, la espalda, y empieza a echar sangre por la boca. Entonces, lo que no le haría a Coco, no porque sea Coco, sino porque es un ser sintiente que sufre, no se lo haría a otro animal. Fue algo tan simple como eso. Evolucionó y me hizo pasar de ser taurina pero no mucho, en plan que vaya quien quiera, sí. Y luego posicionarme y decir, joder, no, esto no está bien, entonces soy antitaurina. Y entonces dije, uy, pues es que los toros se parecen mucho a las vacas, ¿no? El lema vegano de claro, ni toros en las plazas ni vacas en los platos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el ocio y la alimentación? Pues yo creo que un punto totalmente antropocéntrico, de que la gente que es antitaurina realmente lo ve como algo propio, individual, de no, es que cómo nos deja como sociedad, la tauromaquia nos deja muy mal, estamos atrasados, una tradición muy antigua, bárbara. No, cuidado, que el punto, si realmente nos importan los animales, es de que a ese animal le da igual estar en una plaza de toros que en un matadero. Entonces, el sufrimiento lo va a tener igual. Igual. Entonces, ¿qué más da dónde esté? Si ese animal se va a comer, da igual dónde esté, si está en una plaza de toros también se va a comer. Entonces, el punto es totalmente antropocéntrico. Yo creo que el antropocentrismo tenemos que dejarlo atrás si queremos conseguir una sociedad que sea respetuosa con el planeta y que seamos respetuosos con la biosfera en su conjunto, que sea compatible la vida en todos los sentidos. Pues muchísimas gracias, Miriam, por esta conversación chulísima. Quería decir dos cosas simplemente. Vale. Una, si nos apostamos una torrija en un plato de torrijas a que el próximo 28 de mayo Rita Maestre es alcaldesa de la Ciudad de Madrid. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Yo pienso que sí, hombre. Si no nos habíamos contado todo este tinglao, imagínate. Pues sería una buena noticia. Nos damos la mano y nos damos la mano. Este pacto. Venga. Y una cosa más, dinos una canción para cerrar, una canción fab que tengas ahora mismo estas semanas. Estas semanas. O esta que tengas tú ahí en bucle. Uy, lo siento, yo estoy muy con Karol G. Sí, con el nuevo disco. Yo estoy con Karol G a tope. Wow. Sí. Así que probablemente Besties de Karol G. Pues muchísimas gracias, Miriam. Ha sido un café que no hemos probado riquísimo. Vamos a brindar por lo menos. Se me ha caído, eso nada, sí. Pues por lo menos yo no he bebido. Muchísimas gracias. Nada, a ti.